¿Qué sucede, Penélope? Te noto algo triste. Nada, todo está bien. Vamos, puedes confiar en mí. Dime qué te pasa. Problemas en el amor. Pensé que Logan gustaba de mí e intenté conquistarlo, pero todo salió fatal porque me dijo que le gustaba otra chica. Lo lamento mucho. Es feo ser rechazada. No es que alguna vez me haya pasado, pero... Pues a mí me pasó muchas veces, desde la escuela, que siempre tengo problemas con los chicos. Siempre fui atlética y fan de los deportes, así que me veían como un bicho raro. Los chicos pueden ser muy crueles en la escuela. No dejes que eso te desanime. Tú sabes que eres mejor que ellos. Ojalá algún día encuentre el indicado, si es que existe. Por supuesto que lo harás. Eres una chica increíble, Penélope. Aún te queda mucho por vivir. Espero que así sea. Gracias por hablar conmigo, Amanda. Eres una gran amiga. Realmente juzgué mal a Amanda al principio del show. Ella es bastante buena persona. Me alegra poder considerarla mi amiga. ¿Qué dicen? ¿Soné creíble? Mis clases de actuación por fin están dando sus frutos. Entonces, ¿hay una chica que te guste? No sé, ¿por qué me preguntas eso? Solo por curiosidad. Pues, quizás. ¿Qué hay de ti? ¿Te gusta algún chico? Es probable. Hay uno en especial que es muy amable, lindo y me divierte mucho. Por casualidad, ese chico está en camino a convertirse en un músico reconocido mundialmente una vez que gane el show. Quizás, aunque yo seré quien gane el $1.000.000. Ok, eso lo veremos. No puedo creerlo, Miranda está coqueteando conmigo 100%. Parece que todas las chicas me desean. No me sorprendería si Amanda y Molly también vienen rogando a mis pies. Todas quieren un pedazo del gran Logan. ¿Qué pasa, guapo? ¿Te preocupa algo? Solo estaba pensando en mi mamá. Estoy segura de que ella estaría orgullosa de lo lejos que llegaste en el juego. Eso espero, Molly. Es una pena que nunca podrá conocerte a ti. Estoy seguro de que se llevarían súper bien. Totalmente. Ella es la responsable de darle vida a un chico hermoso como eres tú. Por ese simple hecho ya me cae bien. Jaja, realmente eres tan tierna. En toda mi vida nunca conocí a alguien que me haga sentir de esta forma. Ok, pero no te distraigas demasiado. Seguimos en una competencia, ¿recuerdas? Tranquila, mi mente está siempre en el juego. Lo admito, al principio solo coqueteaba con Molly por estrategia. Ella puede ser algo ingenua a veces, pero ahora aprendí a apreciar su hermosa personalidad. Mis sentimientos hacia ella son genuinos y de verdad espero que lleguemos juntos a la final. Al principio Elliot sí me gustaba un poco, pero ahora mismo todo es por estrategia. Él podría ser un buen amigo cuando el programa termine, pero novio, jamás. Para su reto de hoy, deberán hacer ofrendas para los dioses egipcios. ¿Cuáles dioses? Buena pregunta, Molly. Hoy tendremos dos invitados especiales que participarán en el desafío. Tommy y Mina. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo la están pasando en el programa? Muy bien. ¿Cómo han estado? Súper bien, disfrutando el dinero que conseguí gracias a Odisea. ¿Qué dinero, Mina? Ya sabes, el de la demanda que le gané a Clotilde. Oh, cierto. ¿Y cuánto dinero tuvo que pagarte por romperte la pierna? Unos $100,000. Ok, competidores. Su trabajo de hoy será ofrecerle algo bueno a Tommy y Mina. Puede ser comida, alguna manualidad, una canción, un baile, cualquier cosa que se les ocurra. El que logre complacer a ambos ganará inmunidad. Tommy y Mina son muy distintos. Será difícil ofrecerles algo que a ambos les guste. Está muy claro que voy a ofrecerles una canción. Solo debo pensar cómo hacer que mi performance sea perfecta. Entonces, Logan, olvidemos lo que pasó el otro día, ¿ok? No quiero que las cosas estén incómodas entre nosotros. Totalmente, Penélope. No pasa nada. Nada. Ese incidente no cambia nuestra amistad. Bien,
Entonces me iré por allá. Ok, suerte, amiguita. No le tengo fe a estos competidores. Seguro que sus ofrendas serán patéticas. No seas pesimista, Tommy. Yo creo que lo harán bien. ¡Oli! Aquí tengo mi ofrenda. ¿Cómo hiciste eso tan rápido? Una buena chef nunca revela sus secretos. ¡Esto es asqueroso! ¿Qué le pusiste? No importa. Mejor me voy a preparar algo mejor. Bye. Creo que solo era arena. ¿Ya sabes qué vas a hacer? Yo pensaba cantar en el piano. También tocas piano. Eso es muy cool. ¿Qué pasa, linda? ¿Por qué suenas tan triste? Quiero ser sincera contigo y contarte por qué entré al show realmente. ¿Para ser la competidora más fuerte de todas? Claro, por eso, pero en especial por mi hermanito. ¿Qué sucedió con él? Hace ya 2 años que tuvimos que escapar de casa. Mi papá era muy problemático con nosotros. Así que ahora estamos viviendo en una casa de adopción. Oh, vaya. Lamento mucho oír eso, Miranda. Ganar el dinero sería estupendo, ya que podría usarlo para salir de ahí una vez cumpla 18 años. Ese lugar me da escalofríos, y mi hermanito se merece algo mejor. Eres una gran hermana. Ojalá logres tu meta. Y te prometo que gane o no, te ayudaré en todo lo que pueda. Gracias, Logan. Esto significa mucho para mí. Y bien, ¿te gustaría cantar conmigo hoy? Si hacemos una buena presentación juntos, quizás ambos podamos ganar inmunidad. ¿Yo cantando? ¿Qué piensas hacer con un camello? Soy excelente con los animales. Observa. Camello, ve y quédate allí. ¡Guau! ¿Cómo hiciste eso? Paso mucho tiempo con animales. De hecho, si gano el millón, donaría una gran parte a un refugio de mi ciudad. Esa es una gran causa. No sabía que te gustaban los animales. Los amo. Además, soy vegetariana desde hace ya 6 años. Estas criaturas merecen todo nuestro amor. Esta chica me sigue sorprendiendo. Esta vez sí dije la verdad. Muchas personas pueden pensar que soy egocéntrica y que usaría el dinero solo para mí misma. Pero tengo otras prioridades. Parece que ya hay fila para hacer ofrendas. Logan, Miranda, ustedes van primero. Sí, hay muchas cosas que yo debo hacer. Si hay distracciones, el tiempo va a vencer. ¡Qué presión! Son tantas las instrucciones. Pase lo que pase, te tengo a ti. Te llevo en mi corazón, sin importar la situación, así será. Aunque lejos tú estés, yo quiero estar por siempre así, junto a ti. Hay tanto por hacer, quiero contigo estar, junto a ti. No importa dónde estemos, nadie nos va a separar. Lo sabes bien, yo contigo quiero estar. Yo contigo quiero estar. Te quiero mucho, Miranda, y te prometo que siempre voy a ser parte de tu vida, si tú me lo permites. Por supuesto. ¿Y bien? ¿Qué opinan? Me encantó. Ellos merecen ganar. ¡Aburrido! ¡Siguiente! Bueno, hicimos lo mejor que pudimos.
Mi nombre es Holly Molly Wolly y estoy aquí para entretenerlos. Oh, no. ¿Un payaso? Aprieta mi nariz, niñita. ¿Quieres tocar mi nariz tú también? Ah, no. Vete de aquí. Odio a los payasos. Tranquilo, amigo, ya se fue. ¿Quieren que baile un poquito? Siguiente. Vete. Fuera. ¿Por qué estás con las manos vacías? Vengo a ofrecerles dinero. Cuando yo gane la temporada, les daré $100,000 a cada uno. Es una promesa. ¿Más dinero para mi cuenta bancaria? Eso suena bien. ¿Y si no ganas? Pues haré su tarea por todo un año. ¿Qué dicen? Trato hecho, viejo. Tú ganas el desafío entonces. Elliot obtiene inmunidad. Sí, 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 sí. Supongo que mi premio final se redujo un poco, pero no importa. Yo no entré por el dinero, sino para honrar a mi mamá. La canción de Logan y Miranda fue demasiado para mí. Les deseo lo mejor, aunque es una situación bastante incómoda. Miranda y Logan son muy cercanos, así que tenemos que separarlos urgentemente. Llegó la hora de eliminar a Penélope, ¿no? Yo estaba pensando en Miranda. También es atlética y además es muy cercana a Logan. Ellos hacen una linda pareja. Exacto. Y por eso deben irse. Miranda será fácil de vencer más adelante. Tenemos que ir por Penélope. No podemos desperdiciar esta chance. No, hay que votar por Miranda. No olvides quién tiene el talismán, Amanda. Lo tiene Molly. Así que, mi amor, tú decides a quién eliminamos hoy. Pues... Te recuerdo que mi plan es mejor y tiene más sentido. Ok, votemos por Penélope entonces. Bien, ustedes ganan. Penélope es mi aliada más cercana y no quiero que se vaya. Pero es imposible ir en contra de Elliot y Molly, ya que tienen el talismán. Amanda no me transmite mucha confianza. Definitivamente está tramando algo. ¿Amanda queriendo separar a las parejitas? Esas no son buenas noticias para mí. Si ella piensa que Elliot y yo somos demasiado unidos, quizás quiera traicionarnos más adelante, así que debo hacer algo al respecto. Ya que Elliot tiene inmunidad, tenemos que votar a Molly. Pero ella tiene un talismán, según lo que dijo Shelby. Sí, pero no sabemos cuál es su función exacta. O podríamos votar por Amanda. Dudo que Molly use su talismán para salvarla. Esa es una buena idea. Ella es una competidora fuerte y bastante astuta. Lo siento, no puedo votar por Amanda. Ella se comportó muy bien conmigo hoy. Esto es una competencia, Penélope. Tienes que votar con la cabeza, no con el corazón. Lo sé, pero en esta ocasión voy a escuchar a mi corazón. Ustedes vótenla si quieren. Entonces, ¿por Amanda? ¡Claro! Hoy pensé hacer algo distinto, para divertirnos un poco. ¿Diversión para ti o para nosotros? Para mí, claramente. Vamos a revelar por quién votó cada uno. Lo siento, Molly. Me pareces una chica muy divertida, pero tengo que votar por ti. Adiosito, Amanda. Ya que Elliot es inmune, vaya Amanda. Voto por Penélope. Llegó tu hora, chica. No quería hacerlo, pero tengo que votar por Penélope. Originalmente iba a votar por Penélope, pero al final me decidí por Amanda. Esa chica siempre tiene muchos planes en su cabeza, y temo no ser uno de ellos. Con 3 votos, Amanda es la eliminada de hoy. No puedo creer que hicieras eso. Pensé que éramos aliadas. Lo siento, chica, es solo un juego, no te enojes. Bien, adiós a todos.
Fue un gusto competir con todos ustedes. No te enojes conmigo por votarla, guapo. Solo hice lo que me pareció mejor para nosotros dos. No estoy enojado. De hecho, estoy sorprendido. Fue una excelente jugada. No puedo creer que hayas intentado eliminarme. Realmente no quería hacerlo, pero Molly y Elliot tienen un talismán. Me vi acorralada y sin muchas opciones. Ok, lo entiendo. De todas formas, gracias por ser una buena amiga. ¡Nos vemos pronto! Uf, menos mal que a Elliot le gustó mi jugada. Ese Jason casi arruina mi plan mostrando los votos. ¿Quién lo hubiera dicho? Molly no solo es extremadamente bella, sino que tiene algo de cerebro después de todo. Estoy orgulloso de ella. ¡Qué gran ceremonia! Todo salió perfecto. Sí, por fin pudimos eliminarla. Hoy voy a dormir muy bien. Y yo voy a dormir muy sola.